Hola amigos de Cinetes, estamos aquí con Jimena Montemayor, directora y guionista de Restos de Viento, una película que llega a cartelera este fin de semana. Este viernes 28, 29. 29 de marzo. Sí. Jimena, gracias por la entrevista. Un largo camino para que tu película por fin llegue al punto que tiene que llegar, que es al público. De la primera vez que viste tu película terminada, antes de mandarla a un festival, antes de todo, al día de hoy, ¿cuál ha sido tu proceso con ella? Ha sido un proceso muy, muy amoroso, siento. Es una película que si te conectas, ¿no? Si te habla, no sé, creo que he tenido como buen, o sea, la gente que le ha gustado, realmente podemos como tener como estas conversaciones como muy bellas, como de mucha empatía con los personajes, con el proceso, con las ausencias, con la enfermedad. Entonces siento que ha sido como que la película ha encontrado como su nicho, su público, y ha sido la verdad muy, muy bonito, muy amoroso, como que yo la veo y hay cosas que me siguen gustando mucho, otras que sé que ya no quiero repetir, pero no sé, creo que la verdad ha sido un proceso muy, 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 muy sanador, y estoy como agradecida al final, ¿no? Como de ver las respuestas que ha tenido con la gente. Sabemos que es un trabajo muy personal, sobre todo cuando vemos el epígrafe final de la película dedicada a tu padre. ¿Qué tanto hay de ti en la película? Pues digamos que la historia ya estaba escrita, cuando es un guión que tomó muchos años de escritura. Yo ya tenía la anécdota y tiene como pues una gran parte de mi proceso de duelo, y también de poder salir de ese duelo y de tener ya como una conexión, una inyección de vida. Supongo que tiene, sí, como pedazos de mí, como casi todas las películas que hago o que quisiera hacer, pero no sé, supongo que qué difícil pregunta. Tiene ahí un poco de mi corazón y de la gente que compartió sus duelos conmigo también, y de las infancias de muchos compañeros. O sea, además de la parte como del duelo, sí se nutrió de mucha gente y de mucha gente en distintos procesos, ¿no? Gente que tuvo adicciones, niños que salieron de familias tóxicas, recuerdos de infancia, de gente cercana. Entonces, digamos que tiene un poquito de muchos corazones. ¿Por qué situarla en Argentina? No, la película sucede en México. Dolores Fonsi es argentina. Yo quería contar, digamos, la historia de una mujer que pierde esta raíz en un país, una mujer que migra o sea, ella se enamora de este mexicano, se casa, no sé qué, y qué pasa cuando esta persona ya no está, y lo fácil que es desconectarse con la vida, y lo distante que eran también de pronto ciertas relaciones en el pasado. Era más fácil aislarte si estás pasando por una situación. Las distancias eran más largas, los aviones eran más caros, no, o sea, cartas, si no tomabas el teléfono, ya, nadie se entera. Entonces era realmente como preparar este espacio para que se diera este limbo, ¿no? Y de esta desconexión que se puede dar igual con alguien viviendo en su país, ¿no? Y esta desconexión y este proceso como de duelo truncado se puede dar con tu familia y sentirte solo, rodeado de gente. Pero era, digamos, una manera también que me daba la posibilidad de trabajar con Dolores Fonsi, que es una actriz maravillosa. Creo que, bueno, de alguna manera también habla de la universalidad del tema. Yo sí pensé que era una persona que iba a Argentina y pensaba que los extraños del país habían sido los niños, sí, que también habla del duelo de ellos.
Y bueno, eso me lleva a preguntarte, ¿cómo fue encontrar estos niños? Digo, es muy complicado encontrar niños que actúen como niños. Tienes una mano muy buena para hacerlos actuar como niños, sino como es la costumbre a veces del cine nacional, de que son adultos chiquitos con procesos de madurez de adulto. ¿Cómo fue que llegaste a ellos? El proceso de casting lo llevó Luis Rosales, que fue el director de casting de Roma. Esta película la hizo antes de Roma y teníamos muy claro, Luis y yo, que no queríamos niños justo con niños actores o que fueran tiesos o que ya tuvieran como toda esta pesadez. Entonces fuimos a escuelas, o sea, todo el tiempo fue como, bueno, buscar niños no actores, en su mayoría, y ellos nunca leyeron el guión, sus papás leyeron el guión, los niños sabían de qué se trataba la historia. Hicimos un taller con Luis y con Margarita Mandoki, que fue nuestra coach actoral de los niños, donde tenían que crear sus personajes y entenderle cuál era la diferencia entre ellos mismos y sus personajes, para que supieran cómo reaccionar a las situaciones en el set. Entonces llegaban al set, leían la escena, tenían que entenderla con sus palabras, saber cuál era el objetivo, qué les estaba pasando, y realmente lo que estaba sucediendo era ellos reaccionando como reaccionaban sus personajes, ¿no? Entonces no estaban actuando, estaban viviendo un momento de acuerdo al mundo interno de sus personajes. Entonces creo que eso les deja una frescura de niños, ¿no? Que no eran, o sea, en ningún momento estaban memorizando líneas, sino que tenía que ser algo como más del momento y de ponerse en los pies de sus personajes, en los zapatos. La figura del espíritu. ¿Cómo fue crear esa figura e irla humanizando a través de la historia? El espíritu fue un proceso de colaboración con mi equipo de arte, la directora de arte Alisa Lindu-Colomb, el maquillista Adam Soler y María Seco, la fotógrafa. Digamos que fue muy bonito porque es un personaje que creció con los talentos de todo el equipo. Yo tenía una idea, tenía ciertas imágenes, María aportaba otras, pero como que no estaba no estaba así, ¿no? tan tangible el personaje. Entonces lo fuimos descubriendo ya cuando estábamos todos trabajando, como en esta metáfora del duelo que se transforma, ¿no? Y como el duelo, o por lo menos para mí, el duelo era una cosa oscura, distante, ¿no? Como con miedo, y de pronto empiezas como a quitarle como estas capas y aprendes a asimilar y ver como la humanidad que hay en ese monstruo, ¿no? Que es la muerte. Entonces, la verdad es que tuve muchísima suerte de que todas las cabezas de este equipo de trabajo se unieron para llevarlo como a un buen camino. Es muy llamativa la fotografía de tu película, una cámara que parece que baila alrededor de los personajes, que trata de meterse en los ojos de ellos, pero nunca tomando el lugar de ellos. Me imagino que fue una cuestión de mucho tiempo de platicarlo con tu directora. Sí, María y yo tuvimos un trabajo muy largo, fue con quien más trabajé antes de empezar. Somos amigas, estudiamos juntas, somos vecinas, entonces muchos meses fueron como de hablar, de encontrar imágenes, hablar de nuestras infancias, de sensaciones, y teníamos muy claro, ¿no? Como estas miradas, las dos miradas que contaban la historia, la mirada infantil, cómo tenía que ser, qué tipo de movimientos en comparación con la mirada adulta, y sí, como que estuvimos muy claras de cómo queríamos contar y encontrar como esa mirada. Era un guión que desde una película que desde guión era muy atmosférico. Entonces fue padrísimo, la verdad, el trabajo con María Seco. Es una mujer talentosísima, muy amorosa, y sí creo que logramos eso, como hacer un lenguaje propio de la película. Tu película, si bien plantea el luto desde el punto de vista infantil, desde el punto de vista de un adulto,
también juega mucho, digo, jugar la palabra, con la idea de que para un adulto a veces es mucho más complicado entender la ausencia de alguien que para un menor. ¿Cómo fue el trabajar esto con Dolores? Porque Dolores lo transmite de una manera muy clara y muy impecable, todo este proceso de ir asimilando hasta una llamada telefónica, ¿no? Que como espectador te quiebra. ¿Cómo fue trabajar con ella todo este proceso? Pues fíjate que Dolores y yo nos conocimos unos días antes de comenzar a rodar. O sea, ella entró al proyecto como un año y medio antes, entonces tuvimos muchas pláticas por Skype, ¿no? Yo intercambiaba libros o artículos, ¿no? sobre los lutos, hablábamos mucho de las resistencias, de las distancias emocionales, pero nos conocimos casi 4 días antes de entrar al rodaje, entonces fue muy bonito como todo este proceso, porque también nos fuimos descubriendo ella y yo como, ¿no? Como directora y actriz, y creo que ella es también, ¿no? Una excelente actriz, supo entender, ¿no? Como el talón del personaje, el corazón, cuáles eran de dónde se podía quebrar, y la relación también con los niños se dio como de una manera muy natural. Entonces, no sé, creo que tuvimos una buena comunicación, sirvieron todas esas llamadas por teléfono y no sé, la verdad es que yo estoy muy muy contenta también con el trabajo que la realizó Dolores. Y ya vamos a terminar Restos de Viento. Realmente viene una parte fundamental. ¿Qué viene para Jimena? Yo empiezo a filmar mi siguiente proyecto este verano, ya. Entonces, en cuanto terminamos Restos, ahorita es darle como un último abrazo a esta película, y ya en un mes empezar a trabajar la siguiente. Es una adaptación de la novela póstuma de mi padre, que era escritor, y es una historia que nuevamente habla como con ciertos temas también que tiene Restos, habla sobre el mundo femenino dentro de la guerrilla contemporánea y los fantasmas que habitan, digamos, en ella. ¿Cómo se llama? Se va a llamar Mujeres del Alba. Es basada en el libro Sí. de madera y Sí, todo esto, ¿no? justo. Sí. Es el primer asalto de la guerrilla contemporánea mexicana, y es el asalto al cuartel de madera en Chihuahua. Está demasiado bien, te deseamos muchísimo éxito. Gracias. Y todo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.